Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Apreciados oyentes, vamos a dar inicio al programa Recordar a nuestros maestros. Sean bienvenidos. Este programa se difunde a través de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka. A Jorgito Benjumea, muchísimas gracias por la labor que despliega en la edición del programa. Soy Carlos Mario González, integrante de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. En ocasión anterior había formulado que este programa durante este año estará vinculado con los 3 ciclos de conferencias que vengo adelantando en Medellín, tanto en la Biblioteca Pública Piloto como en el Solar del Águila, como en el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, que está situado en Carlos C. Restrepo, lo que antes conocíamos como el MAM. Quienes hayan asistido a sendas conferencias pueden formular preguntas o proposiciones que yo recogeré en el programa y trataré de elaborar de forma coherente, de tal manera que la intervención mía que yo realice a partir de los asistentes permita 2 efectos. Uno, responder o interlocutar con quienes hayan formulado pues la pregunta o hayan hecho afirmaciones. Pero lo segundo, que quienes no hayan asistido, que los oyentes que no hayan hecho presencia en el auditorio, puedan sin embargo encontrar en este programa un desarrollo coherente que sea suficiente por sí mismo y que le permita a este oyente seguir un razonamiento sin el requerimiento de haber estado como asistente el día de la exposición. Por eso, en el día de hoy voy a avanzar algunas consideraciones sobre el amor a partir de formulaciones que me han hecho llegar asistentes a las conferencias que dicté. Pero antes quiero invitarles a la continuación de estos ciclos que llevaré a cabo la próxima semana con 3 conferencias que procedo a comentarles, esperando, por un lado, que si les parecen sugestivas puedan acompañarme en ellas, y por otro lado, agradecerles que nos ayuden a difundirlas. La próxima semana, el día 25, martes 25 de marzo, en la Biblioteca Pública Piloto a las 6:30 de la tarde, abordaré el tema El amor y su inscripción matrimonial, el grave problema de la libertad y el deseo. El matrimonio moderno se basa en el amor y por tanto en el deseo. Pero la lógica de poder de esta institución erosiona el deseo y coarta la libertad. ¿Cómo funciona esto? Ese es el propósito que me anima para indagar en esa conferencia que hace parte del ciclo El amor, la muerte y el mal. Repito, en la Biblioteca Pública Piloto. Al día siguiente, 26, miércoles, ahora en el Centro Cultural Solar del Águila, también a las 6:30 de la tarde,
La conferencia que ofreceré, inscrita en el ciclo Síntomas de la cultura en nuestra época, síntomas de la existencia en la cultura de nuestra época, así se llama el ciclo. Digo, la conferencia que abordaré la he titulado Vivimos un tiempo donde son cada vez menos los apasionados y cada vez más los obsesivos. Hoy prevalecen los individuos que por vivir de espaldas a su deseo propio son desapasionados, inclinándose a moldear su existencia según los ideales sociales hegemónicos. Eso es lo que debemos pensar y lo que me propongo pues en esa exposición que será a las 6:30 de la tarde, como ya dije, en el Centro Cultural Solar del Águila. Y finalmente, el día 27 de marzo, pero en esta ocasión en el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, a las 6:30 de la tarde, situado en Carlos R. Restrepo, como les dije, lo que antes llamábamos el MAM, en el ciclo que he diseñado para abordar en este lugar, que se llama Conversando y buscando con Marcel Proust el tiempo perdido, como se puede colegir, es un ciclo que intentará avanzar en la indagación sobre Proust y en particular sobre su obra magna, que es En busca del tiempo perdido. La conferencia que ofreceré ese 27 de marzo, jueves, a las 6:30 de la tarde, en el lugar mencionado, la he titulado Pensando en Proust, ¿para qué sirve una novela en nuestra vida? Es decir, si nos vamos a aplicar con paciencia y con perseverancia a sondear esa obra majestuosa que se llama En busca del tiempo perdido, es pertinente la pregunta y necesario buscar una respuesta. ¿Para qué una novela en nuestra vida? ¿Cuál es el sentido y el valor que puede tener para la existencia el abordaje de una novela? Si en los meses venideros vamos a abordar y radiografiar la gran novela de Proust, repito, ¿qué sentido y qué valor puede tener la obra de arte en general para hacerla objeto necesario y privilegiado de atención? Estas son pues las 3 conferencias para la semana entrante a las cuales les invito muy afectuosamente y espero sería pues para mí muy satisfactorio poder contar con la compañía de ustedes y con la participación de ustedes en estas reflexiones. Quienes deseen comunicarse o informarse sobre nuestras actividades pueden hacerlo dirigiéndose a nuestro correo bibliotecafranzkafka@gmail.com, todo con minúscula y seguido, recordando que Franz lleva Z al final y Kafka ambas son con K. O en las redes sociales nos encuentran como Biblioteca Franz Kafka. Igualmente en Instagram, @Biblioteca Franz Kafka_BFK. Algunos asuntos relacionados con el amor como expresión pasional en el ser humano. Un asistente se planteaba el carácter imaginario, valga decir, la producción imaginaria que hace el sujeto enamorado. Y ello me conduce a evocar esa famosísima formulación de Stendhal en su texto del amor, cuando Stendhal dice que el amor es
esa experiencia por la cual proyectamos imaginariamente, revestimos de encantos un objeto que por lo demás, a los ojos de terceros, es un objeto común y corriente. Es decir, el amor participa seguramente de algunos rasgos de ese objeto que son los que permiten que el sujeto ponga en operación una labor de magnificencia, de embellecimiento, de valoración de dicho objeto. La imagen que nos ofrece Stendhal para graficar el carácter imaginario del amor es la de la cristalización. Y él dice que en las minas de sal de Salzburgo, en las profundidades, los visitantes que van allí se ven de pronto atrapados y fascinados por el encanto de ciertas formas diamantinas, iridiscentes, bellísimas, no solamente en su forma, sino en los destellos luminosos que desatan. Y entonces los visitantes cogen a manos llenas esas piedras y se las guardan en las mochilas. Y luego cuando suben a la superficie y sacan esas piedras maravillosas que han encontrado y las exponen a la luz del sol, se diluye porque eran cristales que la sal había formado. Y dice duramente Stendhal, queda en las manos finalmente un vulgar pedrusco. Esa imagen la toma Stendhal para decir que eso es lo que pasa con el amor, que el amor es una construcción por la cual revestimos imaginariamente un objeto que es finalmente un vulgar pedrusco. Con esto pues no se habla peyorativamente, se dice a alguien que a los ojos de los otros es normal. De pronto el sujeto enamorado inviste ese objeto de maravillas en gracia a algún rasgo a partir del cual, algún rasgo pues del objeto a partir del cual el enamorado pues hace la construcción pertinente. En ese sentido, el objeto es un objeto sobrevalorado por la mirada del amante, siendo sin embargo algo que queda por examinar en posteriores oportunidades. ¿Por qué esa construcción imaginaria que nos fascina cuando nos hemos enamorado, un día ese amor se desvanece y tras esa figura diamantina que habíamos tenido en un principio, reluce el vulgar pedrusco? Ahora, en ese sentido, pues hay que plantear, y sigo con las inquietudes de los asistentes, que la pasión es una expresión del deseo, el deseo del sujeto, eso que hemos de señalar como lo esencial que tenemos y que usualmente desconocemos y generalmente hacemos la vida de espaldas al deseo. Pero quien logra reconocer, nombrar y poner en realización el deseo subjetivo que lo constituye, es un apasionado. Ahora, el deseo, que es efecto de una falta y una falta que dinamiza la búsqueda, porque en el fondo el deseo lo que intenta es restaurar la falta que se ha constituido por el ingreso a la ley. Esa pasión puede encontrar tres dominios fundamentales de realización. Pueden haber otros, pero yo quiero destacar tres. Hay un dominio para la pasión que está en el sentimiento. Otro está en lo que habría que llamar como la vocación, una palabra que ya casi no se usa infortunadamente, pero la vocación como aquello que nos aplica a la laboriosidad, al trabajo en su cotidianidad, que hace
resonancia en la ejecución que realizamos con el deseo efectivo del sujeto y que permite que al hacer algo en el día a día de la vida, eso nos hace a nosotros. Es decir, no es un gasto que va del sujeto hacia un mundo exterior en donde lo que allí se constituye no le dice nada al propio sujeto, que eso es lo que caracteriza en general el trabajo que ha impuesto el capitalismo, sino que la vocación y quien puede aplicarse a ella es lo que permite que en la realización cotidiana no solamente se forje algo en el mundo, sino que eso también se devuelve como una fuerza hacedora del propio sujeto. Entonces, el segundo dominio es la vocación y el tercer dominio es el pensamiento. De ahí que la pasión como expresión del deseo, para alguien que sepa reconocer qué es lo que desea, encuentra en el sentimiento el amor bajo la forma pasional. En la vocación, ya lo dije, el trabajo. Y en el pensamiento, el amor, la inclinación y la búsqueda incesante e interminable de la verdad. En esa misma línea, entonces, podría uno decir que el amor pasional es una ética. Y es una ética porque implica que el sujeto se acoge a algo que es lo más propio de sí, que el sujeto establece una relación con la vida atendiendo a ese llamado poderoso, a esa fuerza que emana de su interior y que se llama su deseo. Es ético poder realizar una existencia auténtica y la autenticidad de la vida estaría en esa vinculación que se daría entre el deseo y la ejecución. Por ende, creo que bien se puede señalar que el amor pasional es la ejecución en la vida de algo que por ser tan propio del sujeto, tan singular de él, se convierte en un valor para éste, en tanto resuelve una relación con la existencia en términos de la autenticidad. Ahora, ese amor pasional, eso que no es tan común que acontezca, porque lo decía yo en mi conferencia, en general el estado normal del ser humano es el desenamoramiento, es la falta de pasión. Y en la conferencia que voy a ofrecer la semana entrante, donde quiero retomar el tema de por qué en nuestra época abundan los desapasionados y sobran los obsesivos, en esa conferencia voy a tratar de avanzar en la idea de por qué la pasión, y particularmente pues en relación al amor, es una circunstancia más bien excepcional en el ser humano y que la normalidad es que andemos desenamorados. Ahora, eso siempre deja abierta preguntas muy importantes que será menester abordar sin entregarse a respuestas facilistas. Una de esas preguntas ¿es posible renovar la pasión amorosa de tal manera que constituya una historia tan larga como el sujeto? Yo repito, esa no es una pregunta que permita respuestas fáciles, porque quienes piensan que allí donde se han enamorado y luego ese amor se ha desvanecido, lo que ha acontecido es
la incidencia del tiempo siempre se podría contraponer porque alguien que se aplica a una labor, por ejemplo, en términos del trabajo, o a la exploración de la verdad, y eso está nutrido efectivamente del deseo del propio sujeto, porque eso es inagotable. ¿Por qué? Y es el ejemplo más fácil que puedo poner. El amor por el conocimiento que puede asaltar a alguien desde su infancia o su adolescencia le puede acompañar sin ningún tipo de merma, al contrario, de forma creciente en intensidad hasta el ocaso de su vida. Porque el amor por el conocimiento no se va entonces desvaneciendo con el paso del tiempo. Eso bastaría para señalar que es una forma de esquivar la indagación de la verdad o de pensar que un amor que se tiene, por ejemplo, por un hombre o por una mujer, se desvanecen porque es que simple y llanamente el tiempo lo erosiona. Ahí es donde también situaré mi conferencia la próxima semana en relación al vínculo matrimonial con las características de este vínculo en la modernidad, cuando digo modernidad de fines del siglo XVIII para acá, como un elemento que no deja de situar al amor en una posición muy difícil, por un lado que lo va devastando y por otro lado que paradójicamente a partir de ahí se sitúan para el sujeto unos compromisos muy extraños frente a su deseo, compromisos en materia tanto de lo que tiene que ver con sus actos y sus conductas, en otras palabras, la coartación de la libertad, y de otra parte, la censura a un deseo emergente que se convirtiese en un deseo que se situara sobre un objeto alternativo. Pero eso será lo que tendré que indagar en esa conferencia. Por el momento, lo que he querido señalar es que hay una lógica con la pasión amorosa en relación pues a la posibilidad de la renovación de ese sentimiento que exige una pregunta. Es decir, las formas en que hacemos el amor lo revitalizan o por el contrario lo van agotando. Y esto es muy importante porque el amor es una fuerza que incentiva en el sujeto un deseo de ser y un amor a la vida. Por ende, cuando perdemos un amor, cuando el amor se va volviendo desfalleciente y un día nos levantamos y nos encontramos que aquella, a quien tanto amábamos ya no lo es, ahí hay una pérdida inevitable para el sujeto y en esa medida hay un efecto que vale también la pena valorar en términos de la ética, es decir, de la posibilidad de que el sujeto ponga en juego lo mejor de sí en la realización de su propio destino. Dicho eso, sería también muy importante advertir que el sentimiento amoroso, la pasión amorosa, no se moviliza por un principio utilitarista del sujeto. Es cierto que el amor produce en el sujeto efectos de transformación de él y de ahí el sujeto se puede beneficiar o perjudicar, porque el amor no es un Dios que nos destina a lo mejor, también puede haber sendas o derivas del amor que conduzcan a lo peor. Por eso es que es muy importante hacer un estudio de la experiencia amorosa y particularmente de la forma de institucionalización que hacemos de esta experiencia. Pero entonces digo que no es que se enamore para obtener utilidades. Ese es un principio que el neoliberalismo instauró para señalar que hace parte de los comportamientos del ser humano indefectibles y que lo único que nos moviliza es la utilidad. Eso no es así. El amor, como digo, produce efectos de transformación de los cuales el sujeto enamorado se beneficia o padece
Mientras que el tema del utilitarismo es tomar el amor como medio para un fin que sería el beneficio propio. Y el amor no es un medio para el sujeto, el amor es un fin, cuyas consecuencias, según como haya sabido hacer el amor, y ahí vale esa expresión, porque es muy curioso que hacer el amor se haya aplicado a la sexualidad y no para atender algo que sería tan importante que el ser humano preservara, cultivara, cuidara, como es ese sentimiento que lo embarga en relación a otro. Y si ha tenido la fortuna de la reciprocidad, ¿cómo entonces no perder esa fuerza de la vida que se llamaría la pasión? Lo que pasa es que eso, y esto hay que decirlo a riesgo de defraudar a quienes me oyen, no se pueden establecer técnicas, caminos que ya estarían trazados y que personas muy sabiondas le indicarían a uno. Nadie le puede enseñar a uno a vivir, ni nadie le puede trazar la senda a uno. Por eso es tan importante que el propio sujeto se haga cargo de su destino, y para eso es fundamental, por ejemplo, el conocimiento, porque el conocimiento es lo que permite precisar qué es lo que me anima y cuál es el camino que podría yo concluir como el más positivo en aras de un interés como sería el de que esa pasión amorosa no se diluyera. Ahora, uno es hijo de una época y en ese sentido de una mentalidad de la época, y la subjetividad de uno se forma en la atmósfera de la época. Pero quien logra precisar qué es lo que desea, logra escapar a la sugestión de terceros. Porque entre más confuso sea el sujeto en relación a su propio deseo, más propenso está en depender de terceros. Entonces, en establecer un vínculo en gracia a que terceros consideran que ese objeto es un objeto valioso, importante, etc. Una de las cosas importantes de alguien que obedece a una pasión y logra tener una claridad de su propio deseo, es que su deseo es rebelde a cualquier forma de sugestión que provenga de otros, y en tal medida construye una relación autónoma. Y finalmente, pues, cuando se da la triste circunstancia de la finitud del amor, porque hemos hecho mal el amor y entonces el amor termina, ahí estamos ante una metáfora de la muerte. El fin de un amor apasionado es equivalente al de una muerte. Y uno puede morir en la conciencia del otro o el otro morir en la conciencia de uno. Por ende, como toda muerte es un dolor, y como todo dolor necesita procesos que permitan cerrar esa historia, ponerle finitud para hacer uso de una imagen muy repetida, que cicatrice eso y que el azar, porque en esto juega mucho el azar, llegue a permitir que allí donde existía un amor antes, pero que luego se ha logrado clausurar, digo que lo fortuito y lo circunstancial, el azar, permita la aparición en el mundo de otro objeto que concite la emergencia nuevamente del deseo para reinstalarse ya en objeto alternativo y poder forjar entonces una historia. Y por eso en el amor hay siempre una dialéctica con la muerte y con la vida. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.